Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que es el proyecto RCX. Mi nombre es Marcelo, acá Richter X, y el día de hoy tenemos a una invitada especial quien anteriormente nos había acompañado cuando el nombre era Cursed Castle. Ahora eso es RCX Project, SKDcast, una división del proyecto RCX. El día de hoy nos vuelve a acompañar la señora que invitamos en el capítulo número 2. Su nombre es Doña Alba. Doña Alba, un placer volver a estar aquí con usted. Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí con ustedes para llegar a compartir las experiencias y cosas que hemos vivido. Y pues sin nada más, sin más preámbulos, yo creo que podríamos dar inicio a este nuevo episodio que viene fuerte. Viene bastante fuerte porque vamos a hacer una pregunta. Y esa pregunta es bastante decisiva, pero antes de meternos ahí ¿no? con el tema principal, usted me comentó acerca de una historia que quería relatar, acerca de una vez que se fue a una montaña, creo, andaba en una misión con una hermana de la iglesia. Sí, Entonces, bueno, cuéntenos, doña Alba, ¿qué vivió ese día? esa fue una experiencia sobrenatural que me afectó físicamente. Nosotros llegamos a un lugar en Comayagua, a un pueblo, no recuerdo el nombre, pero ese día fuimos invitadas a un culto, a una iglesia evangélica. Nosotros somos evangélicos también. Y cuando nosotros llegamos al templo, estuvimos en el culto. Al final, la persona que andaba conmigo, ella le tocó predicar, ella predicó. Al final, decidimos siempre orar por las personas. Y esa noche cuando llamamos para que pasaran adelante los que tenían necesidad de oración por cualquier situación, entonces nosotros orábamos por ellos. Yo pertenezco a un grupo de intercesión. En ese tiempo pertenecía al grupo de intercesión, estaba muy activada y, y tuvimos una experiencia donde uno se da cuenta que ha sucedido algo que nosotros en el ámbito espiritual, en la iglesia evangélica, lo llamamos liberación. Entonces aquí quisiera hacer una pausa para comentarles acerca del tema principal. En las dos religiones más marcadas en el mundo principal, creo que ya es más que obvio saber cuáles son, que son pues la religión católica y la protestante, los evangélicos, cristianos evangélicos. Hay una gran discusión sobre los denominados exorcismos. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿exorcismo o liberación? ¿Cuál es la más acertada a lo que sucede en el acto cuando una persona está sufriendo ese tipo de situaciones de que está, bueno, podríamos decir, endemoniada o poseída por un ente maligno? Porque pues como se sabe, se conoce, son dos religiones totalmente diferentes, dos actos totalmente diferentes. Lamento interrumpir, solo quería dar esa pequeña explicación y mencionar la pregunta, que es exorcismo o es liberación. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre esa ocasión suya y síganos contando. Muy buena pregunta. No sé si quiere que se la aclare ahorita o después. Vamos a dejar la aclaración para el final porque igual es algo el tema es un poquito extenso y queremos llegar a terminar su historia y debatir un poco acerca de los actos. Ok. Entonces cuando nosotros estábamos en la iglesia, que ahí pasó mucha gente enfrente para que oráramos, en lo que empezamos a orar por cada uno de ellos, se fue la luz y quedamos todos en tinieblas, una oscuridad tremenda, pero tremenda, que no se miraba, pero ni la luz de las estrellas.
Entonces nosotros seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando. Seguimos imponiendo manos a las personas, orando por ellas, les ponemos manos en la cabeza. Entonces, a mí una señora, yo oré por ella, le impuse manos. Cuando yo estoy orando por la señora, yo sentí muchos escalofríos, pero yo seguía orando, pero no era una oración. Nosotros le llamamos guerra espiritual. Perdón por interrumpir otra vez. En este caso, ¿qué es lo que denominamos guerra espiritual? Cuando hay un conflicto entre el bien y el mal, por así decirlo, o cuando hay una intercesión para que no sucedan actos o hechos. La guerra espiritual es cuando nosotros ordenamos en el nombre de Jesús a los demonios que se sujeten a la obediencia de Cristo Jesús y salgan de la persona, sea enfermedad, sea demonio de cualquier tipo de demonio, y ellos tienen que obedecer, porque la palabra es bien clara y en la palabra está escrito. Más adelante les voy a leer una parte donde está escrito eso. Está bien. Pero es algo que para poder hacer una guerra espiritual no tenemos que estar imagino. Muy a cuentas con Dios. Igualmente, quería cuestionarle acerca de imponer mano. ¿Verdad que no es cualquiera que puede venir y orar por cualquier otra persona y ponerle la mano? Porque me he dado cuenta y por ciertas personas que he conocido y pues han comentado acerca de esto, poner mano o orar por la persona haciendo contacto físico es un enlace tan poderoso, es tan fuerte, que posiblemente lo que ande la otra persona se pase para mí si yo no estoy preparado. ¿Es cierto eso? No solamente es que no ande la persona preparada. La persona puede andar muy preparada y puede que pase algo en ella, pero no que los demonios regresen a ella, pasen a ella. Pero si la persona que no está preparada, no está apta, cuando hablamos de preparado es que la persona no tiene que estar en pecado. Y uno de los pecados que sí es tremendo para que una persona no tenga autoridad de poner mano es la fornicación. Entonces, la persona tiene que estar delante de Dios bien, por lo menos a cuentas delante de Dios, que para que si hay manifestaciones en la persona que impone mano, cuando hay liberación en la persona que recibe la imposición de mano. Okay. Eso me pasó a mí. Ok, entonces prosiga contándonos a ver qué es lo que pasó. Cuando estábamos orando, entonces yo impuse las manos en la señora. Cuando yo termino de orar por la señora, en la oscuridad, escuché la voz increíble, no sé si ustedes lo van a creer, pero escuché la voz en mi oído de mi hermana, pero una hermana sanguínea mía, que me dijo, ella, cubrite 7 veces, 7 saltos y te cubrís. Entonces yo me fui donde la pastora estaba orando por el pastor de esa iglesia y le dije, ahorita mismo tenemos que cubrirnos con la sangre del cordero y dar 7 saltos sacudiéndonos para cancelar todo ataque del enemigo. Y lo hicimos. ¿Qué sucedió? Que solo terminamos de hacer los 7 saltos cuando la luz vino. Vino la luz. Entonces nos despedimos todos, terminó el culto, nos despedimos y cuando nos vamos, solo salimos del templo y se volvió a ir la luz. Nos fuimos en oscuras y quedaba como una distancia de 2 kilómetros. Y eran unos montarrales. Y así nos fuimos. Pero íbamos satisfechas porque habíamos hecho el trabajo que Dios nos había mandado a hacer. Cuando llegamos a la casa, todo iba bien. Todo estaba bien. Las personas que nos atendieron en su casa, personas muy humildes, nos dieron de cena un huevito estrellado y un pedacito de queso. Comimos normal.
Cuando nos acostamos a dormir después de platicar, de orar antes de acostarnos, yo sentí que el estómago me crecía bastante, bastante, y yo sentí que yo me estaba defecando en la cama. Entonces yo solo le hablé a la persona que estaba conmigo, la que andaba conmigo, que era mi pastora, y le dije, estoy mal. Y entonces nos levantamos y pasé toda la noche mal, 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 con un malestar en el estómago y solo haciendo y haciendo. Eran vómitos y vómitos y un frío tremendo en aquella grande oscurana en la calle, yo con esa situación, Algo pero increíble. le clamábamos al Dios vivo. Y entonces al día siguiente, yo no dormí toda la noche, al día siguiente en la mañanita teníamos que estar en la misma iglesia y tocaba predicar a la pastora que andaba conmigo también. Y entonces, como yo estaba muy mal, yo me quedé en la casa acostada, y entonces ese día empezó a llover. Llovió y llovió y llovió tremendamente. Y cuando yo estoy en el cuarto, acostada, enferma, vomitando y vomitando, el esposo de la muchacha, de la señora, dueña de la casa, me dijo que yo no podía seguir así. Salió corriendo en una bicicleta y se fue a comprarme unas pastillas y un refresco para que yo me tomara las pastillas. Cuando él se va, yo sentí un hielo que entró al cuarto y yo vi un humo que entró al cuarto donde yo estoy, y yo sentí que yo ya moría. Cuando yo sentí que yo ya moría, yo solo pensaba en mis hijos, pero el primero que se me vino a la mente era el último de mis hijos, el más pequeño. Y yo solo le dije al Señor, aquí no, Padre, yo tengo que ir a mi casa. Por favor, Señor, líbrame de esto. Con esto yo ya sé que hubo liberación en esa señora. Increíble, llegó el muchacho, me dio la pastilla, ya había tomado muchas cosas de medicamento en la noche y todo y nada. El muchacho me dio la pastilla y se me calmó el dolor, y yo sé que fue Dios que ya puso su mano en mí. Cuando vino la pastora con la muchacha y me dijeron ella cómo seguía, yo le dije que me había puesto muy mal y le conté todo. La muchacha me dijo, mire, hermana Alba, la señora que usted oró por ella, que usted impuso manos, esa señora se dedica a hacer brujerías, es de la magia negra. Ella es la bruja más famosa que hay en este lugar. Y ella, hoy que llegó a la iglesia, llegó arrepentida, le pidió perdón a Dios y dijo que nunca volvía a hacer eso, y aceptó a Cristo. Entonces entendí de parte de Dios de que había sido liberada ella, y por eso yo tuve esa reacción en mi cuerpo. Siempre hay señales cuando hay una liberación de demonio, y ella fue liberada del demonio de la brujería, de O hacer sea, ella la las brujería. brujerías. Y usted podría comentarnos un poquito, no tan extenso, solo así como un poquito superficial, de cuáles son por así llamarlo, los efectos secundarios, las señales que dice usted, que menciona, de cuando hay una liberación. Porque imagino que no siempre ha de presentarse como se le presentó a usted, ¿verdad? Con dolor de estómago, con vomitar, con defecarse. Imagino que pueden hacer en otros sentidos, ¿verdad? La primer señal es que la persona que ha sido liberada se le cambia su semblante y su manera hasta de hablar. Es la primera señal. La segunda señal, no siempre sucede. Es lo que me pasó a mí. Eso. Pero no siempre sucede. Entonces, eso me pasó. Hay personas que les da dolor de cabeza. Hay personas que cuando han hecho la liberación le dan vómitos. Y otras que cuando van camino a sus casas sienten que los va siguiendo alguien, y son los espíritus inmundos, porque ellos están enojados. Por eso nosotros, cuando hacemos liberación, lo primero que hacemos es decirle, tenemos que saber qué tipo de demonio está atormentando a la persona, o que Sí, tiene porque a la persona esclavizada, y tenemos que nombrarle, decirle su nombre, y se tiene que sujetar a la obediencia de Cristo Jesús.
porque todo demonio, toda potestad, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas se sujeta a la obediencia de Cristo Jesús. Y les voy a dar un ejemplo verdadero, el que está en la Biblia. Ahora, antes de proseguir con ese ejemplo, ahí está la mayor similitud, le podríamos llamar, acerca de la pregunta principal. La pregunta principal era sobre exorcismo o liberación. Y podemos encontrar grandes similitudes entre las dos. Pero una cosa es un exorcismo y otra cosa es una liberación. Como por ejemplo el qué. Vamos a comenzar hablando acerca de los exorcismos porque es un poquito más directo, un poquito más centrado y es un poquito más, no fácil, pero sí más, ¿cómo lo podría decir? Un poquito más, ¿cómo podría mencionarlo? Un poquito más sencillo de explicar. Ok, en un exorcismo, ¿qué es primero? Presentar, bueno, es que en realidad en el tiempo de ahora no existen exorcismos como tales, porque la Iglesia Católica dejó de implementarlos desde que se descubrió los estudios psicológicos. Para todo ahora hay una enfermedad. Cambio de voz. Está presentando dilataciones en se me olvida, faringe. Y eso efectúa de que las cuerdas vocales actúen de manera distinta y hace que la voz cambie. Alucinaciones. Es que esta persona está sufriendo de una falla psicológica dada al cerebro por algún trauma. Que es muy cierto, o sea, no se le va a quitar la mentira. Lo verídico de los estudios psicológicos. No estoy diciendo que esté mal, pero sí estoy diciendo de que muchas veces no le dan la atención necesaria porque ya todo ahora tiene la ciencia resuelto. Está muy bien, por algo está la ciencia en el mundo, por algo existe la ciencia, pero a veces creo, yo en lo personal siento que está bien caer en lo espiritual, en la fe, porque un humano sin fe no puede existir, porque la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Como por ejemplo, no solo podemos hablarlo en la religión. Yo tengo la fe de que, por dar un ejemplo así banal, yo tengo la fe de que los huevos que estoy haciendo me van a quedar bien, por así mencionarlo. Porque yo tengo esa convicción de que yo sé que los huevos que voy a freír me van a quedar bien. Entonces, es un tema bastante complejo acerca de la fe, pero no es el tema que estamos tocando ahorita. Entonces, como comentaba, en la exorcismos, primeramente hay que llevar un estudio acerca del paciente de 3 meses. 3 meses en los cuales se tiene que estar un psiquiatra, un médico, y pues el cura, o reverendo, como se prefieren llamarle, monaguillo, actuando, viendo todos los cambios físicos. ¿Cuáles son los síntomas de un exorcismo? Síntomas de un exorcismo, por así decirlo, ¿verdad? Las indicaciones de que hay una posesión y se necesita un exorcismo. La religión católica nos presenta varios. Número 1, alteración de lo que viene siendo la actitud de la persona. Una persona pasiva, relajada, pasar a ser enojada, alterada, frustrada. Una persona que en su boca no existen malas expresiones, malos dichos o malas palabras, pase a ser bocona de un momento a otro. Luego vienen los cambios físicos. Presentar alteraciones físicas como por ejemplo rasguños, moretes, hematomas incluso en distintas partes del cuerpo. Luego vienen cosas un poquito más fuertes, como presentar conocimiento de lo desconocido. ¿A qué nos referimos a eso? Le voy a dar un ejemplo. Es como que yo viniera ahorita y pusiera detrás de usted un sombrero y que abajo del sombrero pusiera un billete de 500 lempiras.
El conocimiento de lo desconocido es que yo le haga la pregunta a usted. Yo detrás de usted puse un sombrero. ¿Qué hay debajo del sombrero? Usted se niegue a decirme, no, es que no sé, no sé. Entonces yo le digo, adivine. Vale. Un billete de 500 lempiras. De manera inconsciente usted sabe qué es lo que hay abajo del sombrero. Y a eso es a lo que se refieren en la religión católica al conocimiento de lo desconocido. Normalmente ellos lo hacen probando con cosas de la vida de la gente. Como que yo me acerque a usted y le diga, el día de ayer estuve en X y aquel lugar. ¿Qué estuve haciendo? Y usted me empieza a dar con detalles todo lo que yo estuve haciendo, a pesar de saber de que usted no estuvo conmigo en todo el día. Ese es el conocimiento de lo desconocido en la religión católica. Siguiente es la presentación de alteraciones en la voz. A lo que se le viene conociendo como la voz de poseído, de que empiezan a hablar así como que muy ronco, o mujeres que empiezan a presentar voz de hombre, o han habido casos que adultos empiezan a presentar la voz de niños y una voz clara. Ya los otros son como blasfemar. Para los que no sepan y no tengan conocimiento, les quiero presentar de manera más formal a Doña Alba. Doña Alba es una familiar mío, bastante cercana. En este caso yo creo que usted recuerda muy bien una vez que estuvimos con un poseído nosotros. Una persona que le cortó la cabeza a un gato. De que hubo una liberación tremenda en una casa en lo más alto de una montaña. Esa persona se hincó y empezó a blasfemar, e insultar a Jehová. Un familiar de nosotros. Que con un cuchillo de carnicero sí, le quitó la vida a un pobre animal. ¿Se acuerda usted de esa experiencia? Sí. Es una experiencia bastante fuerte que pues por motivos muy personales nosotros no podríamos relatar un poquito más a detalle. Pero pues en algún momento esperamos que esa persona que sufrió esa posesión venga y nos relate acerca de qué fue esa experiencia, porque yo estuve ahí, yo estuve presente y fue algo bastante de película. Uno no lo cree hasta que lo vive, hasta que lo ve. Yo he leído muchos libros, he leído la Biblia, he leído muchos libros de muchas cosas y conozco bastante del tema. Y sí hay una gran diferencia entre una liberación y un exorcismo. El exorcismo es muy caracterizado por ser algo de show, aunque suene muy mal, aunque suene mal. Y me disculpo si ofende a alguien, pero el exorcismo es algo que viene siendo... Es como una actuación. Porque el espíritu no abandona el cuerpo. Solo se apacigua. Entre comillas, ¿verdad? Obviamente. Es como como cuando uno se está haciendo el dormido, llega nuestra madre y, hey, levántate que tenés que ir a dormir. Y uno se hace el dormido para que no lo sigan levantando. Es exactamente lo mismo. O cuando uno se queda ahí a las 3 de la mañana jugando o escuchando el podcast y llega un familiar y le dice, ¿qué estás haciendo? Uno se hace el dormido. Es exactamente eso. En cambio yo he visto liberaciones y sí es algo totalmente diferente. En este caso, para terminar acerca de los exorcismos, en los exorcismos requieren muchas artilugios, rituales, artefactos en específico. Se requiere la posesión de una cruz, el agua bendita, que tiene que haber sido bendecida de una parroquia cercana. Segundo, también lo principal es el permiso del Vaticano. El estudio, como mencioné anteriormente, de 3 meses, estudios psicológicos, estudios psiquiátricos, estudios clínicos generales acerca de la paciente o el paciente. Como mencioné antes, la sotana, el agua bendita, el crucifijo, el rosario,
Nunca puede faltar las oraciones en latín, que pues son para hacer un exorcismo, para manifestar un exorcismo. En este caso, en la liberación, doña Alba, corríjame si estoy equivocado, pero solo necesita el poder de Dios y nada más. Es correcto, solo se necesita el poder de Dios, pero para tener el poder de Dios, la persona tiene que tener al Espíritu Santo en ella. Sí, porque la misma Biblia lo relata en uno de sus versículos. No recuerdo bien el versículo, sí, el versículo en sí, pero es por cuanto el Espíritu de Jehová o de Dios baje sobre mí, vos sobre ustedes, tendrán el poder de hollar serpientes y escorpiones. Y hay uno, el más importante, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. O sea, la palabra es bien clara. Cuando hablan de exorcismo, son cosas prácticamente literales. Sí, porque, bueno, si nos ya basamos... prácticamente no son incluso, espirituales. quiero mencionarle a usted, si usted tiene el conocimiento de que en la Biblia hay exorcistas. Sí. ¿Sabía eso usted? Sí. ¿Y sabía quién es uno de los más grandes exorcistas de la Biblia? El rey Salomón. El rey Salomón exorcizó 72 demonios. Exorcizados, no liberados. Exorcizados, porque como mencioné antes, hay una gran diferencia. El rey Salomón, bueno, esto es ya más aparte, es sobre un libro que en la religión católica, la verdad, y aquí voy a serle 100% sincero a doña Alba, yo creo que la religión católica solo está tratando de ocultar los hechos acerca de su propia religión. Porque en el libro de Salomón, las clavículas de Salomón, nos relata la historia del rey Salomón, del tiempo donde él anduvo probando todo tipo de placeres de la vida. Y nos relata sobre una historia, que la voy a narrar así un poquito breve, que él tenía un esclavo, un joven menor de edad, el cual, por más que le pagaran, en vez de engordar pensando de que iba a comprar comida, iba a tener suficiente dinero para comprar comida, adelgazaba. El cual no se vestía ni de lino, el cual vestía con los harapos más sucios, teniendo una paga decente. Cuenta el libro, cuenta la historia, que es, tengo conocimientos de que está verificado de que fue el rey Salomón quien escribió el libro. Nos relata de que él fue a la casa del presunto niño, el presunto joven, y descubrió que habían 72 demonios atando al hermano del joven, y le estaban consumiendo tanto el dinero como la espíritu y el cuerpo. En este caso, como les relato, el rey Salomón exorcizó a esos demonios, porque esto ya es más de querer creer o no creer, esto es más a la libertad de la creencia personal. Relata el rey Salomón de que bajaron 2 ángeles del cielo y le dieron un sello, el cual él hizo un anillo, y ese es el llamado anillo de Salomón, con el cual él, con tan solo tocar a una persona con el anillo, todos los demonios que estuvieran en la persona iban a estar echados fuera. Y a eso es lo que a eso es lo que llamo yo el exorcismo. Uso de artilugios para poder sacar un ente o espíritu demoníaco de una persona. Y pues eso es, como le digo, más de la creencia de uno propio, querer creer o no creer, si los libros profanos son reales, bueno, que la Iglesia Católica dicen que son profanos, son verídicos o no. Entonces, sin más preámbulo, podría proseguir con lo que nos quería relatar usted. Bueno, algo que es verdadero es que cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Por ejemplo, yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Jamás me baso a libros, me baso a la palabra de Dios. Porque yo en la Biblia yo no he encontrado esos relatos de Salomón. No, claro, yo por eso le especifiqué desde un principio de que desde el tiempo antiguo se han descubierto los libros, se han ido añadiendo, porque en el año de 1920 la Biblia no tenía 66
libros, tenía menos. Hasta el año de 1960, que la Reina Valera fue la que hizo la primera traducción de la lengua del hebreo al inglés original en la Biblia. Del griego. Sí, perdón, del griego. Del griego. Sí, perdón. Al inglés, y fue un total de 66 libros. Pero se tienen muchas cosas verídicas de que esos libros que la Iglesia Católica en general, porque pues, la Iglesia Católica es una de las religiones más grandes a nivel mundial, es la religión predominante en el mundo, podríamos mencionarlo, ocultó esos libros porque hablan de cosas no eclesiásticas, por así mencionarlo. Está el libro de Enoch, el libro de las 12 llaves de Salomón, la llave mayor, la llave menor, las clavículas de Salomón. Y hay muchos más libros así, que hablan acerca de demonios en específico, y de jerarquías y todo eso, pero no vamos a entrar en ese tema. Yo he tenido el honor de poder leer muchos de esos libros y entenderlos, y pues en ese caso usted dijo que quería compartirnos un versículo de la Biblia, una historia de la Biblia. Sí, ahorita con respecto a lo del exorcismo, hay algo que es muy importante cuando se refiere de que para hacer un exorcismo tiene que haber la autorización del Papa. Exactamente, tiene que venir del Vaticano. Y están las personas escogidas, los exorcistas, por el Papa. Pero Dios es un Dios soberano y no tiene acepción de personas. Entonces, en eso es, pues dice su palabra que clara es la palabra donde dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. No dice sobre ciertas personas, dice sobre toda carne. Para empezar, cuando las cosas son espirituales, se trata de una conexión con Dios. Pero cuando las cosas no vienen por parte del espíritu, sino que por parte de dogmas de hombre, entonces es cuando se utilizan cosas como para hacer a sacar demonios de una persona. Solo se puede utilizar una palabra para sacar los demonios de una persona. Y esa palabra es la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque Satanás Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Entonces hay una palabra aquí que espero que la logre entender lo que voy a decir. Dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él, o sea a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, asustada, quedaron perplejos. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Se refiere al rey David, o sea, del linaje de David. Mas los fariseos, o sea, los fariseos son los maestros de la palabra de Dios, de la ley en ese tiempo. Al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Belcebú es el nombre que tiene. Es el príncipe de los demonios. Satanás. No. Ese es el nombre de Satanás, que le llama el príncipe de los demonios. No, perdón que le interrumpa un poquito. Aquí dice la palabra, claro, príncipe de los demonios. Sí, pero es que eso es lo que le quiero explicar un poquito. Satanás no es el mismo Belcebú. No lo es. Son dos diferentes. Satanás es Lucifer, el diablo, que antes era conocido como Luzbel. Belcebú es uno de los que cayó con él. Voy a seguir leyendo para que lo entiendan. Prosiga. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, porque algo que solo Dios, Jesús, puede leer tus pensamientos y conocer lo que va en tu corazón, eso no lo puede hacer Belcebú, Satanás. No lo puede hacer. No tiene permiso ni autorización. Claro.
Dice, les dijo Jesús a los fariseos, todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, porque ellos, según ellos, él echaba los demonios por Belcebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Cuando se refiere a los vuestros hijos de los fariseos, se refiere a sus alumnos, los que estudiaban la palabra con ellos. Ujú. Por tanto, ellos, Como por dice, así decirlo, del maestro y el alumno. exacto, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, hay que tener al Espíritu Santo de Dios para poder hacer una liberación, para poder liberar a una persona de todo ente demoníaco, de toda posesión de las tinieblas. Ahora, Ok, entiendo. Entonces, en este caso, como usted mencionaba, hay otra historia ahí en la Biblia que nos habla acerca de demonios que se pasaron a los animales, ¿verdad? aquí tengo una Y que solo dice, solo para aclarar un poco y para dar un poquito más de conocimiento a los escuchantes que están acompañándonos, un exorcismo solo se puede hacer a una persona. Y esa es la gran diferencia con una liberación. Esa es una de las grandes diferencias, porque creo que a lo largo que hemos hablado nos hemos notado que hay muchísimas diferencias entre la liberación y la exorcismo. Como íbamos comentando, se necesita aprobación, en el exorcismo se necesita aprobación, artilugios, rituales. En cambio, en la liberación solo se necesita estar a cuentas con Dios y tener un vínculo con Dios, tener el Espíritu Santo. Ahora, en los exorcismos no es posible efectuar un exorcismo en un ser inanimado, por así decirlo, o sobre una cosa no consciente. ¿A qué nos referimos no consciente? Un animal. Según el conocimiento, los animales no pueden tener demonios porque según el conocimiento de ellos y el pensamiento de ellos, los animales no tienen alma. ¿Por qué no tienen alma? Según ellos. Porque los animales no tienen razonamiento. Pero es una cosa totalmente distinta el razonamiento con el alma. Porque si no, ¿cómo están vivos? Si son tripartitos como nosotros. Pues los animales... El alma es la mente. Y por más de que la mentalidad de los animales sea instinto, tienen mente. Por ende es posible de que un animal sea usado en ritos y sea manejado por espíritus o demonios. Porque si nos basamos en muchas cosas, en muchos relatos, en leyendas, las brujas se convierten en animales. Usan a las lechuzas como espías, los gatos negros. Que los pobres animales no tienen culpa de ser objeto de esos artilugios. Y a eso es a lo que me quiero referir. En la Biblia, si no estoy equivocado, hay una historia que nos relata acerca de Jesús expulsando demonios hacia un hato de cerdos. sí, ahí está. Si no me equivoco, es en Marcos 5, creo que está. ¿Podría ayudarnos a leer, doña Alba? Sí, ahorita. Y pues espero que hasta el momento les esté gustando, la verdad. Es un tema, como les mencionaba, es un tema bastante extenso.
Pueden dejarnos su opinión también de qué creen ustedes. Es tan extenso que es a lo que uno quiere creer. Me gustaría conocer la opinión de ustedes también. Los invito a que ahí en los comentarios o en las publicaciones que vamos a tener en Instagram. Arroba r-s-h-x y arroba kdcast, kd-cast. Pueden comentarnos acerca de lo que ustedes creen o experiencias que ustedes hayan tenido. Prosigamos, doña Sí, Alba. en el capítulo 5 del libro de Marcos dice el endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas, hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahí está, como le mencionaba antes, los síntomas, ¿verdad? Sí. Ya dijo, dando voces, hiriéndose, autoflagelándose, por así Exacto, decirlo, con exacto. piedras. Entonces, en ese caso, podemos decir que esa persona no estaba loca, estaba siendo poseída. Exacto. Y ve lo que dice aquí. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó a los demonios, no al hombre, sino a los demonios, porque Jesús con quien estaba hablando era con los demonios. Bueno, en el exorcismo, como les explicaba antes, hay un punto que es el el eje del exorcismo, que es denominar qué espíritu está dentro de la persona. Según la religión católica y según los exorcismos, en el acto del exorcismo uno no puede hablar con el demonio. ¿Por qué? Porque según ellos el demonio persuade, el demonio miente. Es cierto que los demonios mienten, y es cierto que pueden persuadir usando muy bien la palabra, usando muy bien los métodos para persuadir y engañar. En este caso, ¿usted cree que eso está mal? Claro que sí. Porque ¿cómo vas a tratar con un enemigo si no lo conoces? Exactamente. Tenés que conocerlo para tratar con él. ¿Y cómo lo conoces en lo espiritual? A través del Espíritu Santo. Que Él es el que dice, Él es el que da el discernimiento de los espíritus, de saber si es uno de los 7 dones. Son espíritus inmundos y qué tipo de demonios son. Bíblicamente hay 7 dones, lo cual es, bueno, eso es en otro tema aparte. Sí. Prosigamos. Y dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión consta de 6,000 demonios. Y ese hombre andaba 6,000 demonios en su cuerpo. Y dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Un hato de cerdos creo que consta como de 100 cerdos por ahí. Un hato de cerdos consta de 3,000 cerdos. 3,000. Ah, ok. Dice, aquí es donde se van a dar cuenta que los demonios se pueden meter dentro de los animales, utilizar los animales para venir a atormentar a las personas. Y luego Jesús
les dio permiso. O sea, les digo, sí, pueden ir a meterse a los cerdos. Sí, porque todo demonio se sujeta a la obediencia de Cristo Jesús. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces Se suicidaron. Sí, los demonios se suicidaron porque no aguantaron. Y un ser humano, ¿cómo puede aguantar andar 6000 en su cuerpo? ¿Ah? Yo creo que en eso tiene que ver lo que le comentaba antes, de que un animal actúa por instinto, no actúa como nosotros, que tenemos razonamiento, que sabemos que si nos tiramos de un puente, por así mencionarlo, vamos a morir. Yo siento en lo personal, yo siento que sí, posiblemente hayan sido los demonios que se suicidaron, pero yo siento que fue más el instinto de los animales querer quitarse lo que sentían. Según ellos no fue matarse, sino querer quitarse lo que ellos sentían. Y actuaron por instinto, como le mencionaba antes. Así es. Por eso es que nosotros... Pero es que a veces somos animales nosotros también. Actuamos por instinto y no por razonamiento. Exacto. Cuando vamos a hacer algo de este tipo en lo espiritual, tenemos que estar a cuentas con Dios. Van a decir ustedes, pero si todos pecamos, sí, todos pecamos, todos somos pecadores, pero los pecados son los de muerte, con los que se los andas cargando, no puedes tener el valor de atreverte, porque si andas esos pecados, andas endemoniado. Y Satanás no puede sacar a Satanás porque no se puede dividir. O sea, la Biblia misma se lo dijo. Ajá. Jesús mismo lo dijo. Entonces, yo me baso a la palabra de Dios y yo no soy quien para juzgar, pero hay muchas mentiras con respecto a lo del exorcismo, ¿verdad? Sí, como mencionaba yo antes, ese tema es un poco más de creer o no creer. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer, pero yo, el único consejo que puedo dar, que el que quiere creer, busque la palabra de Dios y la lea. Porque es bien claro donde dice que el cielo y la tierra pasarán, o sea, van a dejar de existir, pero la palabra de Dios jamás, porque Él la cumple. Y si Él la cumple, hay que creer en ella. Entonces yo les diré que no se atrevan ni vayan a cometer el error. Sí, es un buen consejo, porque yo también se los aconsejo. Ir a sacarle demonios a un endemoniado. Que ustedes crean que está endemoniado. A veces vemos las personas tan suavecitas, pero no sabemos lo que están cargando. Entonces no lo vayan a hacer. Igual, también como consejo personal, no anden jugando con fuego si no se quieren quemar. Yo sé que a veces es muy intrigante y muy embriagante el tema de lo paranormal, el tema de querer vivir una experiencia, por así mencionarlo. Pero aunque no lo crean, cuando uno la vive, sí es cierto que le queda anécdota, es cierto que uno comienza a creer en muchas cosas. Pero el momento en el cual uno lo está viviendo es un terror tan exagerado. Es algo tan real, tan que incluso parece ficticio. Uno no lo quiere creer, pero de verdad está pasando. Y como les menciono, como consejo personal, si no se quieren quemar, no busquen a jugar con fuego. Sí, porque nosotros como seres humanos somos curiosos. Las personas que mientras no vemos, no creemos. Somos escépticos a muchas cosas. Yo era de ellas, esas personas. Cuando yo he vivido las cosas, ahora sí las vengo a creer. ¿Pero por qué? Porque me pongo a leer la palabra de Dios. Y ahora yo sé con qué y con quiénes me enfrento. Por eso yo en este momento, yo me cubro, te cubro a vos con la sangre del Cordero, cubro los oyentes, que ninguna arma forjada Amén. Prosperará. Amén. Y atamos y cancelamos todo espíritu de venganza en contra de nosotros,
y que Dios se haga cargo y que todo demonio se sujete a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, doña Alba. Y creo que para culminar usted tenía otro versículo, el cual relatar. Si no me equivoco, me había comentado más o menos que era en Juan. Creo que si no me equivoco, usted me mencionó Juan 14:12. Dice. Sí, no se preocupe. Igual, me gustaría comentarles antes de que culminemos con el versículo, porque vamos a culminar. Fue un tema excelente. Fue algo bastante extenso, como les menciono. Espero les guste. Espero, como les mencionaba antes, espero estén bastante activos con las redes sociales y que me dejen conocer si ustedes creen o no creen, cuál es su opinión acerca de todo este tema. Porque toda opinión es válida. Toda opinión es válida. Si ustedes dicen, no, yo no creo en eso, para mí es pura percepción de la mente, está bien. Denos su opinión, es lo que queremos saber nosotros. Igual también vamos a dejar un espacio al final, porque me parece que usted me comentó acerca de un proyecto que tiene la iglesia en la que usted asiste, que es como una radio. Ah, sí. Ok, culminemos para que usted dé ese pequeño anuncio acerca de eso. Sí, hay una palabra que se encuentra en Juan 14:12. Escúchenla muy bien, que dice, de cierto, aquí está hablando Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre, o sea, a Dios, a Jehová, en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué te da a entender esto? Que no necesariamente tenés que tener autorización de un hombre para poder ir a hacer una liberación, sino de parte de Dios. Y la clave es que hayas reconocido que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador y que hagas la oración de fe. Y en ese momento llega el Espíritu Santo a morar al corazón del ser humano. Y hay un momento donde te bautiza el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo? Donde te da el poder. Entonces tenés el poder aún de hacer cosas más grandes desde el momento que dice que hollarás, o sea, deshacerás serpientes y escorpiones y de toda cosa, dice, de toda cosa que quiera dañarte. ¿Por qué? Porque estás con la cobertura del Espíritu Santo y con el poder de Jesucristo autorizado por Jehová de los ejércitos. Ese era el versículo que quería, ese es el versículo clave. Mayores cosas harán en mi nombre, dice Jesús. O sea que si cualquier cosa que vos vayas a hacer o que tengas una necesidad, tanto económica, de lo que sea, si decís en el nombre de Jesús, necesito un trabajo, Padre, dice que Él lo hará, te va a dar el trabajo. Pero cuando ya te dé el trabajo, no te olvides de Dios. Págale a Dios lo que le tengas que pagar y vas a ver la gloria de Dios que se glorifica. Ok, entonces, muy bonita la palabra, doña Alba. Y para finalizar, para culminar, ya dar un pequeño resumen de todo el tema. La pregunta se responde sola. Es cuestión de qué perspectiva lo vea uno. Es cuestión de creer. Como les digo, nosotros no los estamos incitando a que sean partícipe de... cancelen su religión para ser partícipe de otra. Porque no, el tema principal en el podcast en general es... en realidad es el terror y es todo lo que conlleva. En este caso nos adentramos en el tema de las posesiones, de los exorcismos y de ese mundo en general. Y en ese caso, como les mencionaba, no es para que ustedes vengan y digan, que porque doña Alba me dijo que la religión evangélica es la verdadera, me voy a dejar mi religión. No, pero se les incita a que si ustedes tienen dudas, se aclaren sus dudas. Y como les mencionaba, y lo vuelvo a mencionar por tercera vez, nos gustaría escuchar su opinión en los comentarios o en el
chat personal de la página, que es @kd_cast. Pueden enviarnos los mensajes acerca de su opinión. Así que, para culminar, es cuestión de creer. De cuestión lo que usted quiera creer. Cada quien tiene su libre albedrío para creer en lo que quiera creer. Pero el deber de nosotros, los hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, la palabra es clara. Son hijos de Dios los que reconocen a su Hijo Jesucristo y lo aceptan. Entonces, nosotros tenemos el deber de hablarle a las personas para que Dios no venga a demandar sobre la sangre de ellos en nosotros. El que quiere creer, que crea, y el que no, pues que no crea. Así de sencillo. Nosotros nos estamos expandiendo el reino de Dios sobre toda la tierra. Salimos a predicar a muchos lugares, se vamos a las cárceles, a los crematorios, a las zonas más calientes. Usted me contaba acerca de, creo que lo hablamos en el episodio 2 de Cursed Castle, acerca del movimiento La Iglesia en las Calles, que es un movimiento que ha creado la iglesia donde usted asiste, ¿verdad? Así es. Si alguien de ustedes también quiere hacer alguna donación hacia ese movimiento, puede contactarme a mí en la página del podcast, y yo les estaría enviando el link sobre el movimiento para que ustedes estén en contacto, tanto ir a ayudar, ir a servir, o económicos, o algún tipo de donación que ustedes quieran hacer, porque como ella menciona, hacen muchos eventos, se va al crematorio, se celebran niños. Y para culminar, me parece que me comentó usted antes de iniciar a grabar, de que ese movimiento tenía ahora una radio también. Exacto. ¿Podría comentarnos brevemente acerca de eso? Sí, por eso les dije que nos estamos expandiendo el reino de Dios, porque tenemos la radio Manantial de Vida. Ahorita no recuerdo la frecuencia, pero se la voy a hacer llegar en otra entrevista que tenga, ¿verdad? La vamos a publicar también, de eso no hay problema. Me manda el link a mí, yo lo subo ahí en la página. Y también tenemos un albergue donde albergamos a los migrantes que van pasando por Honduras. Ahí les damos todo lo que ellos necesitan y los tenemos 5 días. Ahí duerme, cuando vienen muy enfermos les tenemos médico y se les da de comer. Okay. Todas sus cosas personales también, ropa, zapatos, todo. Bueno, y pues ya saben eso, si alguien desea contribuir, ser parte de eso, bienvenido sea, mandan un mensaje, les mando el link. Y bueno, fue un gran placer, Igual, doña Alba. buenas noches, Dios muchísimas gracias por haber sido parte de esto. Hoy es noche especial porque hoy es un evento de doble episodio, así que estaremos en comunicación más al ratito acerca del terror en la música, videojuegos y películas. Pero esa vez no estaremos con doña Alba, estaremos con otro invitado. Así que se le agradece mucho su colaboración y ya saben, déjenos conocer toda su opinión. Esto fue KDCast, una rama de lo que es el RCX Project. Esto es KDCast. Que tengan linda noche, mañana o tarde. Gracias por escuchar.